pues en 2010 hicimos ese camino con esta persona de Colombia porque de todas las vueltas que dimos en la web buscando, todos los correos que enviamos, las consultas que hicimos, el padre de Juancho, Francisco Meneses, el señor colombiano, el padre del chico con discapacidad, con parálisis cerebral, pues entonces encontró nuestros mensajes y nos reenvió luego un correo electrónico diciendo, mira, estabais buscando este aparato, ¿lo habéis encontrado? Pues bueno, sí, encontramos un triciclo como este. ¿Y cómo es? Bueno, ahí se cruzaron una serie de correos y finalmente pues ellos se vinieron desde Colombia hasta España para hacer el camino también, tenían también esa ilusión y conseguimos un triciclo parecido que nos prestó una asociación de Villena, Alicante, nos prestó a París, es el nombre de la asociación, nos prestó un triciclo parecido para que ellos pudieran utilizar mientras nosotros utilizábamos ya el nuestro. Y ahí en 2010 fue el segundo camino. Bueno, luego vinieron más caminos todos los años y en 2012 hicimos el camino con Antonio, un niño de Córdoba, con su padre Javier, a los cuales ya conocíamos de 2005 por haber hecho también otro camino juntos con una silla de ruedas cuando el niño era chiquitín, sin que hubiera ninguna intención ni nada de unir camino con discapacidad, porque fue también eso una de esas rebotes que tiene la vida, ¿no? Un padre entra en un foro del camino preguntando si podría hacer el camino con su hijo en una silla de ruedas, ¿no? Yeah. Todas las respuestas del foro eran, no, olvídate, imposible, una silla de ruedas por el camino no puede ir, eso no puede ser. Yo de casualidad encontré ese mensaje y le dije, bueno, pues mira, sí que puedes hacerlo, claro. O sea, el camino puedes hacerlo tranquilamente con la silla, lo único que tienes que hacer es saber qué tramos del camino son imposibles para la silla de ruedas y conocer qué desvíos tienes que coger en ese momento puntual, ¿no? Entonces, yo que iba a hacer pues un mes más tarde el camino con mi padre, en este caso el camino portugués desde Tui, pues le dije, mira, voy a hacer el camino con mi padre dentro de un mes, me llevaré una libreta y un boli, iré anotando, como decir, como los hitos del camino sabemos que tienen pues la concha, tienen la flecha y luego tienen esa plaquita con los kilómetros que faltan para llegar a Sí. Santiago, ¿no? Y pues mira, te haré un pequeño dossier con la ruta, te diré en qué punto kilométrico tienes que salirte, te dibujaré un plano del desvío y así pues vas a poder seguir el camino tranquilamente con la silla de tu niño. ¿No? Quedamos en eso. Cuando yo luego hice el camino con mi padre, pues descubrí tristemente que el 90% de aquellas placas habían sido chorizadas. Es decir, una cantidad, pues no sé, enorme de vándalos, pues habían querido llevarse probablemente un recuerdo a su casa en forma de placa con el kilometraje y me fue imposible hacerle esa ruta, ¿no? Entonces lo que hice fue finalmente acompañarle. Yo ya conocía el camino, le dije, pues nada, vente, y te acompaño yo y iremos haciendo las salidas del camino oportunas y no habrá problema, ¿no? Entonces, bueno, pues en 2012 encontramos en la web otro triciclo diferente al de Gerardo, que era, en este caso era una bicisilla. Tenía en la parte de atrás una bicicleta y en la parte de delante, donde va pues el sillín y los pedales de Gerardo, en este caso iba una silla de ruedas, ¿no? Le mandé un correo con una foto y dije, mira, Javi, mira lo que he encontrado. Esto para Antoñito, para Noni, le llamamos Noni cariñosamente, esto para Noni sea, vamos, sea genial para poder hacer otra vez el camino y hacerlo de una manera diferente y hacerlo más largo y además con la diversión que supone el poder ir deprisa, ¿no? Bueno, Javier lo vio y finalmente consiguió una de esas bicisillas y en 2012 se montó un proyecto para hacer el camino con ellos. Eh, en ese momento, que ya era un camino organizado y pensado con un objetivo determinado, pues ellos en Córdoba acuñan el término Discamino. Muy bien. Si alguien quiere ver un poquito más de estas historias, porque alguna de ellas está registrada, o sea, hay un testimonio gráfico, ¿no? De un documental y también un pequeño clip que tenéis en la web, ¿verdad? ¿Cómo Bueno, es vuestra página web para? sí, en la página web nuestra tenemos un enlace a un montón de cosas. De hecho, hay 5 documentales de Discamino. Uno de ellos es este, el que cuenta el camino de Antonio de Córdoba y su padre Javier. Se llama El desorden de los sentidos. Sí. Sí, ahí tenemos un enlace con el desorden de los sentidos y bueno, si entras en la web directamente en YouTube buscando Discamino, el desorden de los sentidos, también hay pues un tráiler, hay un montón de imágenes muy, muy chulas, sí. Sí que vi, sí un poquito. Me llama la atención porque, claro, tuvisteis esos problemas por culpa de las placas. Por ejemplo, yo he estado en el Camino Primitivo este año y en buena parte, sobre todo en Asturias, no había nada. No había mojones con el kilometraje para nada, simplemente estaban las flechas y seguir. Es cierto que también
Es un camino muy complejo, con muchas Sí. subidas y bajadas. Supongo que para en la asociación llegasteis a hacer algún tramo del camino primitivo o eso es algo que lo descartáis, lo No, a ver, descartasteis, no lo perdón. hemos hecho, pero no porque no tengamos intención de hacerlo, ni porque veamos que sea muy difícil, que sabemos, nos consta. Yo conozco el camino primitivo y sé que pues, probablemente sea el camino más difícil para seguir con sillas de montaña, con algún tipo de vehículo de los nuestros, ¿no? Ujú, No sería un problema hacerlo con los triciclos nuestros porque lo hacemos por carretera, simplemente sería cuestión de trazar un recorrido por carretera que fuera yendo por los lugares donde pasa el camino, ¿no? claro. No, pero no lo hemos hecho por esa razón, sino que no lo hemos hecho porque este año 2025 hemos hecho 24 caminos, bueno, hemos hecho 23, terminamos antes de ayer el camino número 23 de 2025, nos queda uno, ahora a principios de noviembre, el último, el 24, todo con gente nueva, todo con Ujú, gente de todas partes del mundo hemos hecho, obviamente no de todas partes del mundo, pero sí pues, de Estados Unidos, de Sudamérica, de gente de Asia, gente de África también, ujú, de países determinados, ¿no? Y todo el mundo que viene, pues quiere hacer en principio pues, el camino francés o el camino portugués. Entonces, no tenemos tiempo para hacer una incursión en el camino primero que sé que si en algún momento nos quedan fechas libres y nuestros compañeros, y cuando digo nuestros compañeros me refiero a la gente de aquí de Vigo, del entorno con los que hacemos deporte habitualmente. Discamino sale 6 días a la semana a hacer ciclismo y senderismo adaptado con nuestra gente, con más de ciento ujú, noventa personas con diferentes discapacidades. ujú, Pues qué cuando bien. tengamos un hueco y alguno de ellos se entere, obviamente todos ellos, estos compañeros nuestros, ya han hecho prácticamente todos el camino en alguna ocasión, pues entonces a Ujú, alguno se le ocurrirá, oye, pues este no lo hemos hecho, ¿cuándo vamos a hacer este camino? claro. Entonces, casi a lo mejor nos interesa que nos enteren porque si no nos metemos en un lío gordo, gordo, gordo. Ya, 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 ya. O sea, 24 caminos ya disteis este año. Este año sí es que cada vez la cosa crece mucho más. Porque, bueno, hoy en día metes en la web discapacidad, camino, buscas y, bueno, pues hay un montón de enlaces que dirigen a Discamino. Hay Qué un bien. montón de gente que afortunadamente, la mentalidad de las personas con discapacidad ha cambiado. Ujú, Antiguamente la mentalidad era la de que, pues, bueno, mi vida se acabó, en el caso de la discapacidad sobrevenida, ¿no? Yo ahora ya, pues, no puedo hacer nada. En el caso de discapacidad de nacimiento, la mentalidad era, no, mi hijo no puede hacer eso, o mi hermano claro. no puede hacer eso. Es una tristeza enorme Ujú, que la gente que nos quiere tanto, en el caso este, que quiere tanto a sus amigos y familiares con discapacidad, es muy triste que les protejan tanto, que no les dejen vivir sus sueños o que no les dejen tener sueños, ¿no? Y ya digo, hoy en día afortunadamente esa cosa ha cambiado muchísimo. Se está empezando a comprender que la hiperprotección pues, es un error, que está bien que sí, que hay que proteger a la gente, todos tenemos que protegernos, pero ujú, que no podemos cortar las alas a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, claro. como digo, pues hoy en día la gente ve o ha ido viendo que otros lo han hecho, y entonces al ver que otros lo han hecho, pues se dan cuenta de que ellos también pueden, y el entorno pues les permite hacerlo, y eso hace que los contactos que estamos recibiendo sean pues cada vez más, y por eso pues se nos llena la agenda volando. Qué bien, qué bien. Em, claro, para hacer tantos viajes y durante tantos años que lleváis, tendréis que tener un equipo bastante grande también ¿qué son voluntarios los que participáis En en vuestra Discamino en asociación? este momento hay 98 pilotos, nos llamamos pilotos Buah, porque como la actividad mayor nuestra es el ciclismo adaptado, bueno, aunque luego cuando es una silla de ruedas, tanto si es una silla de montaña con elemento handbike, en el cual la persona con discapacidad pedalea con los brazos ella y nosotros le ayudamos pues ujú, poniendo fuerza en las zonas complicadas, como si es una silla de montaña simplemente pasiva, en la cual la persona que va sentada pues no puede hacer físicamente ningún esfuerzo o ningún movimiento, y ya, entonces son trasladados por nosotros. Bueno, pues en general llamamos pilotos a los voluntarios, ¿no? Pues ujú, como digo, somos 98 voluntarios, y el número de gente con la que hacemos deporte es ese que te dije antes, ¿no? ujú, Pues andamos sobre los 180 personas aproximadamente. Ahí nadie ni cobra ni paga nada. Es decir, todo lo que se ya, hace en Discamino es todo gratuito. Es decir, no hay ninguna cuota ni nada de eso, porque en Discamino somos conscientes de la dificultad. Es decir, lo terriblemente difícil o tremendamente difícil que es para una familia que tiene una persona con discapacidad en su seno el mm, poder conseguir, especialmente si son menores, el poder conseguir las terapias suficientes o necesarias para que se puedan desarrollar todo lo que se puede desarrollar, ¿no? Uno de los grandes claro, problemas de la discapacidad
es que si nos quedamos mirando para la persona con discapacidad sin hacer nada, pues su desarrollo va a quedar estancado.